Bienvenidos a esta nueva y poderosa serie donde voy a hablar sobre el asombroso poder de la visión. Yo quiero que no se pierda ninguno de estos mensajes de comienzo de año, porque estoy seguro que esta serie de mensajes puede cambiar dramáticamente tu futuro. La Biblia dice que un pueblo sin visión perece. Por eso siempre, a través de los años, nuestra iglesia ha tenido una visión que por su gracia hemos podido ir cumpliendo hasta el día de hoy. Hoy vamos a hablar acerca de este poderoso tema, acerca de la visión. Vamos a pasar algunos domingos hablando acerca de ello y sumamente expectantes acerca de lo que Dios quiere hacer con cada uno de nosotros. Estaba recordando la historia del apóstol Pablo cuando estaba dando testimonio de lo que Dios hizo en su vida y está dando testimonio ante una de las autoridades más renombradas de su tiempo, el rey Agripa. Y él está contando la manera como Cristo llegó a su vida, cómo lo transformó, cómo lo convirtió de un terrorista religioso en un misionero. Y entonces cuando está compartiendo, las palabras de Pablo son poderosas porque dice el versículo 19 del capítulo 26 del libro de Hechos: por lo tanto, rey Agripa, obedecí esa visión del cielo. Esto dice la versión Nueva Traducción Viviente, pero me encanta también cómo traduce la NBI. Así que, rey Agripa, no fui desobediente a esa visión celestial. Así que al comenzar este año nuevo, quiero hablar sobre la visión. Voy a enseñar una serie de mensajes que tienen que ver sobre la importancia de la visión. Y profundamente agradecido porque como iglesia, Dios nos dio en algún tiempo la visión 2020. Ya eso es historia. Hoy tenemos la visión 2030 y ya estamos trabajando sobre la visión 2040. ¿Por qué? Porque estoy convencido de lo que dice la palabra. Un pueblo sin visión obviamente se pierde. ¿Qué más podría hacer con esta visión, rey Agripa? Sería la traducción más posible de lo que está diciendo, más correcta de lo que está diciendo. Fue una visión tan grande. ¿Cómo iba a ignorarla? ¿Cómo iba a tener mi propia visión particularizada cuando venía una visión grande de parte de Dios para mi vida? No podía alejarme de esa visión poderosa. Ahora quiero que escuches, como tu pastor que te ama profundamente, quiero ayudarte a ti en el comienzo de este 2024 a que llegues al lugar que Dios tiene determinado para ti, para que te des cuenta y cuando llegues a la presencia del Señor puedas decir lo mismo que le dijo Pablo al rey Agripa: y yo, Señor precioso, no fui rebelde a la visión celestial. Así que vamos a hablar sobre visión. Vamos a ir a una gran historia de la escritura del Antiguo Testamento y darnos cuenta acerca de lo que Dios espera de ti y de mí. Yo quiero que cuando llegues al cielo le puedas decir a Dios: Señor, cumplí la visión que me diste para mi vida. Para mí el infierno sería que Dios me dijera: todo esto tenía reservado para ti, Gary, y nada de esto quisiste hacer. Eso sí sería verdaderamente un infierno, haber perdido todas las oportunidades de vida que el Señor nos había dado. Proverbios 29 y 18 dice: donde no hay visión, el pueblo se extravía. ¿Qué significa esto? Que hay por lo menos 3 resultados de no tener visión en la vida. Me preocupa que algunos de los que estamos acá o algunos de los que nos están viendo a través de alguna red no tengan visión para este 2024. Es decir, que solamente existan, que no vivan, que no vayan caminando hacia un propósito, hacia una visión que los impulse a levantarse cada mañana para que de esta manera puedan llegar a hacer todo aquello lo cual Dios tiene reservado para ustedes. La Biblia dice que hay por lo menos 3 resultados de no tener visión en tu vida. Rápidamente toma nota. Número 1, indecisión. Claro, cuando no hay visión no sabes ni qué decisión tomar. Vean lo que dice Santiago 1:8: quien es así no piense que va a recibir cosa alguna del Señor, porque es indeciso e inconstante en todo lo que hace. ¿Qué significa? Cuando tú no tienes visión en tu vida, vas a la deriva. Es más, cuando no hay visión, el lugar donde estás significa que ya llegaste. Sí, esa es la buena noticia, que ya llegaste. ¿Por qué? ¿A dónde? Pues quién sabe, porque no tenías ninguna visión de vida. Vas a la deriva, deambulas por la vida. En realidad no estás viviendo, sino estás existiendo. No tienes objetivo, no tienes propósito, no tienes plan, no tienes significado. Simplemente dejas que la vida pase. Dejas que la vida circule simplemente. Y no quiero que hagas esto en este 2024, porque cuando no tienes visión, pierdes tu tiempo. Cuando no hay visión, pierdes oportunidades. Cuando no hay visión, pierdes las mejores cosas de la vida.
Número 2, dice la Escritura que donde no hay visión, hay división. Escucha esto, donde no hay visión, hay división. Vean lo que dice Proverbios 28:2. Cuando hay corrupción moral en una nación, su gobierno se desmorona fácilmente. En cambio, con líderes sabios y entendidos viene la estabilidad. Me encanta este pasaje y cómo lo traduce la Nueva Traducción Viviente. División hace que la gente vaya en diferentes direcciones. Cada uno llevando su propio camino, entendiendo sus propias metas, sus propios planes, ¿verdad? Cada uno va por su propio camino. Si no estás seguro hacia dónde te diriges, entonces no esperes que nadie te acompañe, querido. Es más, solterazos presentes. Si no tienen una visión concreta de vida, ¿cómo se atreven a pedirle a una persona que los acompañe? Si ustedes mismos no saben a dónde quieren ir, ¿por qué involucran la vida de otra persona inocente, verdad? Para decir, acompáñame a dónde, pues quién sabe, pero vayamos juntos, ¿verdad? Porque el amor lo puede todo en realidad. Si eres líder y no sabes a dónde vas, ni el propósito que Dios tiene para tu vida, no te atrevas a pedir que alguien te acompañe, querido. Yo diría mejor piérdete solo, pero no dejes que otros puedan tomar decisiones equivocadas. Este pasaje de Proverbios 28 me llama mucho la atención porque dice, cuando hay corrupción moral en una nación, su gobierno se desmorona fácilmente. ¿Están de acuerdo con ello? Todos van de diferentes maneras, diferentes direcciones, división. Se necesita un líder de comprensión real para enderezar las cosas, porque la visión es la respuesta a la división. Número 3, colisión. En otras palabras, sin una dirección clara en tu vida, es inevitable que en algún momento te caigas en algún callejón sin salida, que choques con las realidades de la vida. Observe lo que dice 1 Timoteo 1:19. Aférrate a tu fe en Cristo y mantén limpia tu conciencia, pues algunas personas desobedecieron a propósito lo que les dictaba su conciencia y como resultado su fe, ¿qué dice ahí? Naufragó. Entonces, cuando no tienes visión, es muy fácil que vayas a la deriva y tarde o temprano vas a experimentar un naufragio. Ahora, la Biblia nos advierte acerca de esto. Tener una visión para tu futuro requiere trabajo duro, requiere disciplina, requiere gran determinación, ¿verdad? Es por eso que mucha gente no tiene una visión de vida. Porque la verdad es muy complicado. Miren, de verdad, me encantaría en este año 24 que no tuviéramos ninguna visión. Es más, sigamos haciendo y nadando como de a muertito, porque la iglesia ahí va con la bendición de Dios. ¿Cuántos bautismos? Los que Dios quiera. ¿Cuántas profesiones de fe? Las que Dios quiera. ¿Cuántos eventos vamos a tener? Los que se nos vayan ocurriendo. Imagínate que así fuera la vida de esta iglesia. De ninguna manera. Entonces hicimos la visión 2030, tenemos ya la expresión del 2024 que lo vamos a ver en un rato más, y yo quiero que todos nos sumemos a ello. ¿Por qué? Porque esto va a requerir mucho trabajo, y trabajo de cada uno de nosotros. Se requiere fe, se requiere pensar, se requiere oración, se requiere buscar a Dios, se requiere todo lo que vamos a hablar en esta serie del asombroso poder de la visión. De hecho, Jesús tiene mucho que decir sobre tu visión, sobre todo cómo ves las cosas, como la ceguera espiritual, ¿verdad? De hecho, la Biblia dice que la ceguera espiritual es una metáfora de tener una mente cerrada. Jesús dijo, los ojos son la lámpara del cuerpo, dice Mateo capítulo 6, versículos 22 y 23. Por tanto, si tus ojos son buenos, todo tu ser disfrutará de la luz. Pero si los ojos son malos, todo tu ser estará en obscuridad. Si la luz que hay en ti es obscuridad, qué densa será esa obscuridad. ¿Qué está diciendo? Que si no hay luz, no hay visión, no hay dirección en tu vida, sencillamente vas a perderte en el camino. Lo que quiero animarte en este primer mensaje de esta nueva serie que estamos estrenando en este 2024 es que tienes que ver el futuro con fe y no con temor. Quiero que hablemos acerca de ello. Voy a ver el futuro con fe, no voy a ver el futuro con temor. A pesar de las circunstancias difíciles por las que tú y yo estamos atravesando, vamos a decirle no al miedo y vamos a decirle sí a la fe. Vamos a confiar completamente en lo que Dios quiere que tú y yo hagamos. Vamos a una historia del Antiguo Testamento que estoy seguro que va a ser de bendición para tu vida. Esto involucra a Moisés y a los esclavos judíos que habían estado liberados después de 400 años de esclavitud en Egipto.
Ahora, aquí está la historia. Esta historia se basa en el libro de Números capítulo 13 y Números capítulo 14. Aquí está el trasfondo. En este libro Dios había prometido a estos esclavos liberados una patria propia, de que se llamó Tierra Prometida. Esto representaba su futuro, representaba su legado, representaba su herencia. Se convertirían en la nación de Israel. Ahora, después de cruzar el desierto, han pasado ya por el Mar Rojo, cruzaron el desierto, todos estos esclavos liberados llegan al borde de la tierra prometida, y entonces Moisés toma a 12 individuos, uno por cada una de las tribus de Israel, ¿verdad? Y los manda a espiar la tierra. Vamos a ver un poco de los pasajes que van a aparecer en sus Biblias, pero también aquí en la pantalla. Números capítulo 13, versículos 17 en adelante. Moisés envió a los hombres a explorar la tierra y les dio las siguientes instrucciones. Fíjense, vayan al norte a través del Negev hasta la montaña, hasta la zona montañosa. Fíjense cómo es la tierra y averigüen si sus habitantes son fuertes o débiles, pocos o muchos. Observen cómo es la tierra en la que habitan. ¿Es buena o mala? ¿Viven en ciudades amuralladas o sin protección a campo abierto? ¿El terreno es fértil o estéril? ¿Abundan los árboles? Hagan todo lo posible por traer muestras de las cosechas que encuentren. Era la temporada de la cosecha de las primeras uvas maduras. Ahora, ¿por qué hizo Moisés esto? ¿Saben por qué? Porque fue un gran líder. Los está invitando a soñar. Los está invitando a tener una visión acerca de la tierra que Dios les había prometido. Por eso Dios envía a estos espías en un viaje de visión y les pide un informe. Y aquí está la razón. Si eres líder, esto es muy importante. Antes de que las personas puedan tener éxito con una meta, tienen que ver la meta. Oigan, ¿cómo vamos? Bien. Oigan, ¿cómo va la obra? Bien. ¿Y tu ministerio? Bien, pastor. Bien, comparado con qué, querido. Cuando tú estableces metas en la vida, entonces tienes un punto de referencia y poder decir, no terminé bien. O o terminé mal, ¿no? En realidad, o terminé excelente. Necesitas un punto de referencia y si eres líder debes entender esto. Solo podemos lograr lo imposible si primero lo vemos en nuestra mente. ¿Por qué? Porque todo lo que se ha logrado en la historia comenzó como una idea en la mente de alguien, querido. Sin imaginarlo no puedes verlo. A veces que hay que probarlo, pero lo primero es visualizarlo. Por eso Dios nos dio como iglesia una visión cuando no existía nada de lo que hoy estamos viendo. Primeramente se visualiza por fe, se pone en papel y se sueña con eso. Ese es el increíble poder de la visión. Por eso me encantaría, porque ya tenemos nuestras metas establecidas, que tú en lo personal también tuvieras metas. Por cierto, yo tengo mis metas 2024. Y por cierto, la semana pasada estuve haciendo un análisis de mis metas 2023. ¿Saben? Para la gloria de Dios alcancé todas las metas personales que yo me había puesto y en algunas de ellas hasta se superaron algunas metas. Yo dije, voy a escribir un libro sobre el dolor. Y no solamente escribí un libro sobre el dolor, escribí para Eva con amor y para Adán con amor. Así que finalmente, si he dicho, bueno, pues hay lo que salga, lo que se vaya dando en el camino, lo más seguro es que me estaría lamentando aquí delante de ustedes. Así que todo lo que has logrado en la historia tiene que ver como producto de una visualización. Sigamos leyendo el texto, Números 13, versículos 21 y 23. Ahora, así que subieron y exploraron la tierra desde el desierto de Sin hasta Rehob, cerca de Labo Hamat. Yendo al norte, atravesaron el Negev y llegaron a Hebrón, donde vivían Aimán, Sesaí y Talamai, todos descendientes de Anac. La antigua ciudad de Hebrón fue fundada 7 años antes de la ciudad egipcia de Zoán. Cuando llegaron al valle de Escol, cortaron una rama con un solo racimo de uvas tan grande que tuvieron que transportarlo en un palo entre dos. También llevaron muestras de granadas e higos. Esta tierra prometida era tan fructífera e increíblemente próspera que estaba trayendo grandes expectativas para ellos, ¿verdad? Entonces dice en Números capítulo 13, versículos 25 y 26, subieron y exploraron. Esto es exactamente visión. Era un viaje de visión. Subieron y exploraron y vieron toda la tierra y todo lo que había ahí. Todo esto suena realmente prometedor. O sea, la tierra no tenía ningún problema. Es más, tenía bastantes bendiciones, ¿verdad? Pero tiene que ver con la visión. 2 de los espías, Josué y Caleb, miraron su futuro con los ojos de la fe.
Pero los otros 10 de los 12 espías vieron su futuro con los ojos de miedo. Y yo quiero preguntarte, ¿cómo estás viendo este 2024? No, pastor, pues es un año de elecciones, es un año de contracción económica. Ok, entonces significa que estás viendo el futuro con miedo, que estás viendo tu futuro con temor. Es que, pastor, mi salud no ha ido muy bien. Estás viendo tu futuro con miedo. Hoy quiero animarte a que veas el futuro con fe. Observen por favor lo que dice el texto bíblico. Dice ahí, versículo 25 y 26, después de explorar la tierra durante 40 días, los hombres regresaron a Moisés y a Aarón y a toda la comunidad de Israel en Cades, en el desierto de Parán. Informaron a toda la comunidad lo que vieron y les mostraron los frutos que tomaron de la tierra. Mi pregunta es, ¿cómo estás viendo tu futuro? ¿Miras este año con fe o con miedo? ¿Esperas más de lo mismo? ¿Estás esperando que Dios haga algo grande? Porque Dios no va a hacer algo grande si de entrada no lo estás esperando. Sencillamente es como aquella mujer que dicen que estaba yendo a un viaje misionero y de repente se encontró una gran montaña y ella recordó, la Biblia dice que si tuviera fe como un grano de mostaza, le diría a esta montaña trasládate y se trasladaría. Así que por favor, quiero que se traslade esta montaña para que pueda llegar a mi camino. Y después de haber orado abrió los ojos y vio la montaña. ¿Y saben qué dijo? Ya sabía que nos iba a quitar. Sí, así hay muchos de ustedes hoy en día que están esperando un futuro mejor, pero en el fondo saben que no se va a dar. Por eso quiero animarte, porque hay una gran diferencia entre ver el futuro con ojos de fe o ver el futuro con ojos de miedo, con ojos de temor. Y la historia nos muestra lo que sucede cuando tu visión del futuro se basa en el miedo en lugar de en la fe. Quiero rápidamente compartir contigo 5 cosas que producen o los problemas que producen mirar el futuro con miedo. Y vamos a ver esta apasionante historia y vamos a descubrir que las mismas cosas, los mismos resultados que vieron estos 10 espías, no los 12, sino estos 10 espías, son las mismas cosas que pueden sucederte a ti si estás viendo el 2024 con miedo. Y alguien diría, hay suficientes razones para verlo con miedo. Pero hay una suficiente razón para verlo con fe, que el Dios poderoso está con nosotros peleando nuestras batallas. Así que toma nota rápidamente. Vamos a ver cuando ves el futuro con miedo, causa problemas. Primer problema es, número 1, enfatizo demasiado lo negativo en mi vida. Claro, enfatizo lo negativo en mi vida. Eres de los que hace demasiado hincapié en lo negativo. Es decir, cuando ves el futuro y tienes miedo, haces demasiado énfasis en lo negativo en la vida. Vamos a leer este pasaje. Este fue el informe, estamos en los versículos 27 y 28. Este fue el informe que dieron a Moisés. Entramos en la tierra a la cual nos enviaste a explorar y en verdad que es un país sobreabundante. Una tierra donde fluyen la leche y la miel. Aquí está la clase de frutos que allí se producen. Llevaron las uvas, ¿verdad? Y luego hay 2 palabritas que echan a perder todo el informe. Las 2 palabras son sin embargo. También la traducción posible es pero, los peros. Hoy quiero animarte a cambiar los peros y los sin embargos en tu vida. Porque yo sé que tú eres un hijo de Dios. Y esta iglesia ama a Jesús y sé que ustedes aman a Dios, aman a Jesús con todo su corazón. Sin embargo, aparecen los peros en la vida. Y esto fue exactamente lo que sucedió con este grupo de personas. Versículo 28. Sin embargo, el pueblo que habita es poderoso, sus ciudades son grandes y fortificadas. Hasta vimos gigantes allí, los descendientes de Anac. Quiero por favor que subrayes en tu Biblia estas 2 palabras, sin embargo, o la palabra pero que aparezca. Y te voy a decir algunas cosas importantes. Cuando enfatizas demasiado lo negativo, creas mucho estrés en la vida, querido. De verdad debe ser terrible vivir con una persona negativa porque hay mucho estrés. Cuando estás viendo con miedo, te preocupa que el vaso esté medio vacío, no medio lleno. En lugar de agradecer por el vaso lleno o medio lleno, en lugar de estar contento por todas las bendiciones, no, ves lo que no tienes y no lo mucho que Dios te ha dado. Ahora, por supuesto, la vida está llena de aspectos negativos. No vayan a pensar que el que enfrente es un soñador que no entiende lo difícil y lo dramático de la vida. Pero todo está destruido por el pecado en esta tierra. Todas las noticias
no son positivas. Pero si tienes la opción de elegir en qué vas a centrar tu vida, en qué vas a enfatizar, en qué vas a centrar tu felicidad en este año nuevo, porque entonces los espías trajeron noticias contradictorias. 2 de los espías tenían los ojos de fe llenos de noticias positivas, ¿verdad? Y los otros 10 tenían ojos de miedo y dieron noticias negativas. Por cierto, creo que la proporción de noticias negativas sigue siendo la misma. ¿Qué quiere decir esto? Que por cada 5 noticias que escuchas malas, una es buena. Y los expertos dicen que las noticias negativas se difunden más rápidamente, dicen que hasta 10 veces más rápido. Es cuestión que hay una buena noticia y no te enteras sino hasta mucho tiempo después, pero es cuestión que escuchemos que hubo una balacera, que hubo una masacre, que hubo esto, que el dólar, que el peso, que la economía, etcétera, y esto fluye como regadero de pólvora. Por eso me concentro en lo positivo y no en lo negativo, porque cuando te concentras en lo negativo, tus ojos se llenan de miedo. Mirar el futuro con miedo, en segundo lugar, es cuando prestas demasiada atención a la opinión de los demás. Y tengo la sospecha que aquí hay algunos que están tan preocupados por lo que la gente piensa en sus redes sociales, o lo que piensa su familia, o los que les rodean. Vamos al texto bíblico, Números capítulo 13, versículo 29. Sigue el informe. Los amalecitas viven en el Negev, y los hititas, los jebuseos y los amorreos viven en la zona montañosa. Los cananeos viven a lo largo de la costa del mar Mediterráneo y a lo largo del valle del Jordán. ¿Qué están diciendo aquí? Bueno, que hay muchos pueblos. Es decir, la tierra a la que vamos hay muchos pueblos. Entonces, como diciendo, no hay para todos. ¿Y saben cómo se le llama esto? Mentalidad de escasez. Y si hay algo que puede mermar tu vida, es cuando como líder, como papá, como mamá, como hijo, como joven, tienes una mentalidad de escasez. No hay suficiente para todos. No sabes el daño terrible cuando tienes una mentalidad de escasez. Y esto lo escuchamos el año pasado, no hay suficiente. Esto fue exactamente lo que dijeron ellos. ¿Por qué Dios nos trajo aquí? No habría suficiente para nosotros en este año. Todas las buenas tierras ya están tomadas por otras tribus. Realmente no hay lugar para nosotros en esta tierra prometida. No hay suficientes recursos para todos. Ahora bien, si miras este año nuevo con ojos de miedo, tu miedo va a desarrollar una mentalidad de escasez, en que vas a pensar, no es suficiente, no es suficiente, no es suficiente. Y si vas por la vida creyendo esto, no estás siendo una persona de fe, estás siendo una persona de miedo, una persona de temor que no te va a llevar a lograr aquellas cosas a las cuales Dios te llamó. Vas a decir, todas las buenas experiencias se han ido, todos los buenos trabajos ya están ocupados, todas las buenas casas ya están compradas, todos los buenos maridos ya están casados. Bueno, a lo mejor sí. No, de ninguna manera. Dios tiene a alguien especial para ti. Así que si vas a mirar a tu alrededor como una mentalidad de escasez, tienes que aprender a verla con los ojos de fe. Tercero, subestimo las capacidades que Dios me ha dado. Esto fue lo que pasó con esta gente. Subestimo todo aquello que Dios te ha dado cuando ves el futuro con miedo. Porque ver la vida con ojos de miedo provoca que entierres tus talentos. ¿Conoces la historia? Jesús habla de un hombre a un grupo de personas que les dieron diferentes cantidades de talentos. ¿Se acuerdan ustedes? Y al que le dio un talento, ¿qué hizo? Fue y lo escondió. ¿Por qué? Porque tuvo miedo. De eso estoy hablando este domingo, queridos. Que algunos de ustedes, como tienen miedo, como tienen mentalidad de escasez, porque están preocupados porque las personas piensan, entonces esconden sus talentos. Esconden sus dones, esconden sus capacidades. No soy tan bueno para eso, ¿verdad? Y tú conoces esta historia. Y en Números 13:31, los hombres que habían ido junto con Caleb dijeron, pero los demás hombres que exploraron la tierra con él no estuvieron de acuerdo. No podemos ir contra ellos. Son más fuertes que nosotros. Subraya por favor esto. No podemos. No podemos. Algunos de ustedes tienen una mentalidad de no podemos. No podemos atacar a esas personas. No podemos conquistar la tierra. Son más fuertes que nosotros. ¿Saben qué están haciendo? Subestimando su capacidad. Ahora, ¿no acaso a ustedes, por lo menos a mí sí, se nos ha dado un espíritu de poder, de fe y de dominio propio? Entonces, ¿por qué subestimas los talentos y los dones que Dios te ha dado?
Quizá algunos de ustedes en el 23 escondieron sus dones. No, yo no voy a servir a Dios, porque eso de servir a Dios luego es muy complicado. Claro, entonces no viste lo milagroso en tu vida. Sencillamente tuviste una vida bastante regular y yo diría hasta mediocre. Pero en realidad, ¿sabías que las personas que siempre dicen no puedo y las personas que siempre dicen puedo tienen la razón? Los dos tienen la razón. Los que dicen no puedo y los que dicen puedo tienen la razón. Porque el miedo, escucha bien esto, crea profecías autocumplidas. Si tú dices no puedo, no vas a poder. Así es de simple, querido. Si algunas personas que nos están viendo a través de una plataforma están diciendo no tengo miedo, creo que no lo voy a poder hacer, no lo vas a hacer, porque el miedo crea profecías autocumplidas. Tienes una visión basada en el miedo en lugar de la fe y te va a limitar toda tu vida. ¿Y sabes qué va a pasar? Vas a perder todas las oportunidades, vas a despreciar el talento que Dios ha puesto dentro de ti y te vas a preparar con predicciones autocumplidas y contraproducentes. Quiero que lean conmigo Job, capítulo 3, versículo 25. ¿Recuerdan ustedes cómo le fue a Job en su vida? Quiero que lean el versículo 25 del capítulo 3, porque vamos a ver si fue una profecía autocumplida. Lean conmigo. Lo que yo siempre había temido, ¿qué dice ahí? Me ocurrió. Se hizo realidad lo que me horrorizaba. Wow, subráyalo, querido. Y quiero hacer una pregunta muy personal. ¿A qué te estás preparando en este año nuevo? ¿Cuál es tu actitud? ¿Cómo es que le estás viviendo? ¿Estás considerando tus propias habilidades? ¿Estás diciendo, soy incapaz, soy inadecuado para esta tarea? ¿Estás mirando tu vida con fe o con miedo? Fíjense que los espías con una visión basada en el miedo se consideraron inadecuados. Versículos 32 y 33. Entonces comenzaron a divulgar entre los israelitas el siguiente mal informe sobre la tierra. La tierra que atravesamos, exploramos, devorará todo aquel que vaya a vivir allí. Todos los habitantes que vimos son enormes, hasta había gigantes, los descendientes de Anac. Al lado de ellos nos sentíamos como saltamontes y así nos miraban ellos. Quiero que observen, por favor, la tierra que exploramos devora a los que en ella habitan. ¡Qué hipérbole! La tierra que exploramos devora a quienes viven en ella. ¿Qué significa? Dice, todas las personas que vimos allí son de gran tamaño. Vimos allí gigantes. La palabra hebrea es nefilim, para gigante. Por cierto, la palabra hebrea para guapo es Gari, por si no lo sabías, pero bueno, ya lo sabes ahora, ¿verdad? Dijeron, nos sentíamos como saltamontes. Así nos veían ellos. A ver, tiempo. Qué informe tan más nefasto. ¿Qué están haciendo? Están proyectando sus miedos en los demás. Ellos tienen miedo. No, así nos veían ellos. Yo creo que ellos decían, pues, tranquilos, nosotros ni los habíamos visto a ustedes. Pero una persona con miedo proyecta sus miedos a los demás, proyecta sus miedos a su esposa, proyecta sus miedos a su esposo, proyecta sus miedos a sus hijos, proyecta sus miedos a sus empleados en la empresa. Claro, son tus miedos. Y los proyectas en la vida de los demás. No, sí, estábamos todos bien temerosos. Yo vi cómo todos estaban aterrados, ¿verdad? Nos sentíamos como saltamontes, así nos veían ellos. Están proyectando sus miedos y es uno de los problemas de una visión basada en el miedo, que proyecta tus miedos en los demás. Si crees que te ves de cierta manera, crees que los demás piensas que te ven así, esto es un problema, esto es una trampa. Algunos de ustedes están teniendo una perspectiva equivocada de lo que los demás piensan de ustedes mismos. ¿Y saben qué genera eso? Sus propios temores. Número 4. Infecto a otros con mi negatividad. Ese es el cuarto ejemplo cuando ves la vida con mucho temor. Infectas a otros con tu negatividad. ¿Sabías que el miedo es contagioso, verdad? ¿Sabías que los padres pueden transmitir miedo a sus hijos? Y de hecho, puede transmitirse miedo de generación a generación. La manera como tú ves la vida es la manera como tus hijos la verán. Qué pena, ¿eh? Si eres una persona temerosa, si eres una persona que no entiende el poder de Dios, vas a tener una generación de gente miedosa, gente temerosa. Observen lo que dice el versículo 32. Entonces comenzaron a divulgar entre los israelitas el siguiente mal informe sobre la tierra. Y esto es lo que sucede cuando tienes miedo. Empiezas a hablar mal, empiezas a ser negativo, empiezas a quejarte, empiezas a chismear.
dicho sea de paso, no te juntes con personas negativas. La Biblia dice en Proverbios y se dice muchas veces, no te juntes con burladores, no te juntes con cínicos, no te juntes con personas negativas, críticas o quejosas. ¿Por qué? Porque una de las cosas que se nota, obviamente, es cuando te juntas con personas que son negativas. Esto pasó en la pandemia, estamos a unos 3 o 4 años de la pandemia. Pero ¿se acuerdan de estas cosas que fueron como conspiraciones? ¿No? Fueron como conspiraciones. ¿Nos vamos a reunir, sí o no? No, no nos vamos a reunir. ¿Dónde está tu fe? No, sí nos vamos a reunir. ¿Dónde está tu lógica, tu cuidado de la congregación? Oye, ¿debemos de vacunarnos? Las vacunas son una conspiración. Y saben que esto dividió a la iglesia de Cristo en el mundo entero, ¿verdad? Recuerdo, estábamos en Estados Unidos en medio de la pandemia y obviamente fuimos a visitar la iglesia de nuestros hijos. Ya estaba pasando la pandemia y cuando llegamos nadie tenía cubrebocas, nadie. Los únicos que teníamos cubrebocas eran Samuel, Fanny, Aida y yo. Y me acuerdo que volteó Sammy y me dijo, lo más seguro es que piensan que somos trompistas. Digo, a ver, pero ¿qué tiene que ver? Sencillamente estamos cuidándonos de un posible contagio. Pero ¿saben por qué? Porque se armaron como conspiraciones. Yo creo que el mundo en esta pandemia tuvo más conspiraciones que todas las posibles conspiraciones en los últimos 10 años. Y el problema es que muchos cristianos estaban cayendo en estas teorías. ¿Por qué? Porque se estaban transmitiendo. ¿Por qué? Porque estaba saliendo de la gente equivocada. Estaban escuchando informes negativos. Estaban escuchando fuentes negativas de historias. Y sabes, si comienzas a escuchar algunas conspiraciones en este año, déjame darte un versículo bíblico para reconstruir tu vida. ¿Listo? Vean la profecía de Isaías, vean el capítulo 8, versículo 12. Vean lo que dice el texto. No llames conspiración a todo como hacen ellos, ni vivas aterrorizado por lo que a ellos les da miedo. Reconstruye tu vida en el amor de Dios y en la fe que es en Cristo Jesús. Es lo que Dios quiere que hagas. No toda conspiración es una conspiración. No temas lo que ellos temen. No dejes que eso te aterrorice. Y número 5 y último, me hago miserable. Cuando ves el mundo, cuando ves el 2024 con miedo, te haces miserable. Y esto es una trampa. Cuando miro mi vida y miro el futuro con ojos de miedo, me siento miserable. Observen lo que dice en Números capítulo 14, versículos 1 y 2. Aquella noche toda la comunidad israelita se puso a gritar y a llorar. En sus murmuraciones contra Moisés y Aarón, la comunidad decía, ¿cómo quisiéramos haber muerto en Egipto o en este desierto? Tenía una fiesta terrible de autoconmiseración, una fiesta de lástima. No participes de estas fiestas. Y hay bastante gente que vive sin Cristo y sin esperanza, que vive estas fiestas de lástima. Obsérvenlos. Hubiéramos preferido seguir siendo esclavos que tener que afrontar lo que vamos a afrontar en el futuro. Hubiéramos preferido morir en el desierto antes que tener que afrontar el futuro porque tenemos mucho miedo. Ahora, es un versículo muy importante, porque cuando puedes saber que estás mirando la vida con ojos de miedo, hay 4 luces de advertencia. Rápidamente toma nota. Número 1. La tristeza se incrementa. Inmediatamente empiezas a sentirte triste. Lloraron toda la noche, estaban deprimidos. Y a veces la depresión es causada por el miedo, causada por cosas diferentes, pero una puede ser el miedo. Número 2, tus quejas aumentan. ¿Tu cónyuge ha notado que te estás quejando más últimamente? Ahora, déjame decirte algo sobre las quejas. Científicamente, una persona que se queja de todo produce dopamina en su cuerpo. Eso está científicamente comprobado. Es decir, cuando te quejas te sientes bien. Tu vida es miserable, pero te sientes bien cuando te quejas. Piénsalo. Hablas con alguna persona. No, lo que pasa es que el pastor, no, sí es cierto. ¿Verdad que los dos se sienten bien? Tienen un subidón de dopamina que dicen, sí es cierto, quejémonos de todo lo malo que hay en esta vida. ¿Por qué? Porque te funciona, te hace sentir bien, aunque tu vida sea una miseria. Y esto fue lo que pasó con ellos. Estuvieron quejando toda la noche. Tus quejas aumentan. Número 3, empiezas a cuestionar a tus líderes. Dice el texto, en sus murmuraciones contra Moisés y Aarón. Ojalá no nos hubieras traído hasta aquí. Estás haciendo un pésimo trabajo como líder. Además, quieres retroceder, quieres volver a tu tiempo anterior. Fíjense lo que dice: hubiera sido mejor para nosotros haber muerto en Egipto. No quieres ninguna de estas cosas, pero son señales de que te estás basando en el miedo, no en una visión de fe. Y finalmente quieres renunciar a la vida. Es el cuarto efecto. Como quisiéramos haber muerto en Egipto o en el desierto.
¿Cuál es el antídoto para una visión llena de fe en la vida? De eso voy a predicar el domingo 14, el 21, el 28. Quiero solamente abrir esta expectativa de vida, de que algunos de ustedes están viendo el futuro con mucho miedo. ¿Cuál es el antídoto? ¿Y saben cuál es? Una visión de fe. Y es lo que voy a compartir en esta serie. Ahora, había 2 espías que eran el informe minoritario y eran Josué y Caleb. Ellos fueron los únicos 2 hombres que finalmente pudieron entrar a la tierra prometida. El resto murió. Sabemos la historia en el desierto. Dios los dejó morir allá afuera. Sin embargo, vean lo que dice Caleb en el capítulo 13, versículo 30. Pero Caleb trató de calmar al pueblo que se encontraba ante Moisés. Vamos enseguida a tomar la tierra, dijo. De seguro podemos conquistarla. Hagámoslo ahora mismo. Vamos a derrotarlos totalmente. No te quedes derrotado por la parálisis del análisis. Escucha esto, la parálisis de la... No, es que mira y esto y aquello, no vamos a poder. Ten cuidado con ser paralizado cuando analizas demasiado las cosas. Allí en los versículos 6 al 9 de Números 14 es lo que dijo Josué. Es el hombre que tenía sus ojos llenos de fe y puestos en Dios. 2 de los hombres que exploraron la tierra, Josué hijo de Nun y Caleb hijo de Jefoné, se rasgaron la ropa y dijeron a todo el pueblo de Israel: la tierra que atravesamos y exploramos es maravillosa. Si el Señor se agrada de nosotros, Él nos llevará salvo a esa tierra y nos las entregará. Es una tierra fértil, donde fluye la leche y miel, donde no se rebelen contra el Señor y no teman al pueblo de esa tierra. Para nosotros son como presa indefensa. Pero ellos no tienen protección, pero el Señor está con nosotros. No le tengan miedo. ¿Qué estaba diciendo Josué en esta declaración? El futuro es grandioso. Si obedecemos al Señor, nos va a dar esta rica tierra de leche y miel. En otras palabras, dependemos de la promesa de Dios. No se rebelen. El Señor está de nuestro lado. No tienen ninguna posibilidad. 1 más Dios es mayoría. Es mayor el que está en nosotros. Así que tú y yo podemos empezar este 2024 con una visión completamente diferente. Si estás viendo la vida con los ojos de miedo, no vas a lograr nada. Y aquí está, lamentablemente, optaron por creer en el informe mayoritario sobre el miedo y no en el informe minoritario sobre la fe. Y todos murieron en el desierto. Y eso me hace pensar en uno de los versículos más tristes de la Biblia, Hebreos 3:19. Dice: como podemos ver, no pudieron entrar por causa de su incredulidad. Wow. Este es un versículo triste en la Biblia. Es que me hace dudar cuando lo leo. Qué bendición de Dios. Me estaré perdiendo este 2024 debido a mi incredulidad. Para mí sería el infierno llegar con Dios y que Dios me dijera: todo esto tenía preparado para ti, pero fuiste un cobarde. Estuviste lleno de temor todos los días de tu vida. Y hoy quiero hacerte una pregunta al comenzar el año nuevo. ¿Qué bendición de Dios te estarías perdiendo en este momento? Sencillamente porque no crees, porque estás viendo el futuro con los ojos de miedo y no con los ojos de fe. Quiero preguntarte, ¿quién va a pelear tus batallas? Quiero preguntarte, ¿quién nos ha dicho que nos lleva de victoria en victoria y de triunfo en triunfo? Quiero preguntarte, ¿hasta dónde estás dispuesto a renunciar a una vida de miedos, de temores, de inseguridades, para poner tus ojos en aquel que nos inspira a vivir más allá de nuestras expectativas, llenos de fe y llenos de esperanza? Porque Él va a pelear nuestras batallas. Él va a ayudarnos y nos va a hacer que conquistemos no solamente lo que ya hemos conquistado hasta el día de hoy, sino muchas cosas más que tiene reservadas para ti y para mí. Así que vayamos juntos delante de Dios. Peleemos nuestro mejor año en el 2024 y hagamos de nuestra vida cristiana una vida sorprendentemente confiable en las manos de Dios. Decimos no al miedo, abrazamos la fe y le decimos: Señor, vamos a ir contigo hasta el fin. Si es el anhelo de tu corazón, yo voy a invitar a que te pongas de pie y oremos juntos a nuestro Dios. Padre Santo, aquí estamos listos para recibir tu palabra, listos para ser desafiados por esta serie de mensajes hablando del poderoso, el asombroso poder de la visión. Tómanos en tus manos, Señor, y permite que podamos renunciar a una vida de miedo para asumir unos ojos llenos de fe y de esperanza en que tú harás algo grande con tu iglesia, con cada familia, con cada persona en este lugar. Te alabamos y te damos gracias por lo que harás y te bendecimos por tu palabra en el nombre de Cristo el Señor, y todos decimos amén y amén. Cantemos con gozo al Señor. Vamos a ver la victoria aún en medio de las batallas que este 24 traiga delante de nosotros, para la gloria de nuestro Dios.